tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy vamos a hablar un rato con el padre Axel Arguinchona, sacerdote conocido y reconocido. Sobre todo, creo que esto nadie lo duda, su acercamiento a la gente, a los barrios de Santa Fe, bueno, cumpliendo fielmente lo que dice el Evangelio, ni más ni menos, ¿no? Pero vamos a recorrer su vida y también su vuelta a Santa Fe. Enseguida el padre Axel Arguinchona. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Muy Dios y a la bien. Virgen, con mucha paz. Sí. Y como dijo el Señor, busquen primero el reino de Dios, lo demás se les dará por añadidura. Mira vos. Así que con eso estamos muy tranquilos. Recorriendo parte de tu vida, alguna vez lo hicimos, ¿no? Pero es interesante conocer, digamos, parte de lo que fue tu infancia y después hasta llegar a la vocación religiosa, ¿te parece? Ningún problema. ¿Sí? Sí. ¿Cómo fue? Bueno, ante todo, para que sepan qué año nací Sí. y qué día, además, ¿no? El 14 de octubre de 1960. Ajá. Así, bueno, nací en una familia muy linda, clase media, trabajadora. Mi papá era docente, mi mamá maestra. Y bueno, gracias a una infancia muy tranquila, y estuve en la escuela primaria, en la escuela San Cayetano, porque hice JJ Paso, ahora lleva el nombre de Complejo Educativo Padre Monti, que es el fundador de la congregación, pero en ese entonces era San Cayetano. Claro. Y después hice la secundaria en el Liceo Militar General Belgrano, el que está donde está actualmente el Sayago, ese, o sea, el primer liceo militar. Ahí estuvimos. Exactamente, ahí estuvimos. ¿Y qué te dejó el liceo? Ante todo una experiencia de comunidad muy fuerte, porque estar de 7 días en la semana, 5 compartiendo, indudablemente que cuando los llevas bien, ¿no? Indudablemente, la experiencia de comunidad fue muy fuerte, pues compartíamos absolutamente todo, ¿no? Las 24 horas de lunes hasta el viernes, hasta las 3 de la tarde que estamos ahí. Si no te quedabas el fin de semana. Si no te quedaba el fin de semana, exactamente. ¿Sí? Eran 14. Sí, pero realmente, bueno, esa experiencia de comunidad y además el poder tener amigos. Yo entré en el año 1973 al liceo y tener amigos desde aquella época, indudablemente veo que ha sido una etapa que me ha marcado positivamente y realmente no me puedo quejar en lo que significó esos 5 años de estudio y de formación. Claro, te da una sólida amistad, pero también uno tiene que, a ver, en cierta forma, insumir muchas injusticias, mucha discriminación, porque eso también forma parte de la etapa del liceo, ¿no? No sé si te hace más fuerte o no. Yo creo que te hace más independiente. Cuando uno asume bien las dificultades de la vida, hasta te fortalecen. Lo cual no quiere decir que no se sufra, que es distinto. No, sí. Pero es como... Pero el liceo muchas veces se sufre. Y aparte nosotros teníamos, cuando yo ingresé tenía 12 años, Sí. O sea, salí a los 17, una etapa también muy difícil de la vida, ¿no? Pero que, vuelvo a insistir, cuando uno asume las dificultades de la vida, las que uno pueda cambiar, hay que cambiarlas. Pero hay otras que están evidentemente y que uno no puede hacer absolutamente nada. Si uno la asume como una etapa de crecimiento, es como el árbol con el viento fuerte, ¿no? Se enraiza más todavía y se hace más fuerte. Te hace más autosuficiente también, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Yo diría que te ayuda a caminar mejor en la vida. ¿Por qué digo? Porque la palabra autosuficiencia es muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces, nunca pude hacer nada por mí mismo. Siempre necesité la ayuda de Dios y de los demás también. Porque en esto también, por eso la experiencia de comunidad en el liceo me ayudó a sobrellevar las dificultades en comunión con los demás. Y Axel, ¿y cuándo surge el clic de la vocación religiosa en tu vida? Yo estaba estudiando Ciencias Económicas y estaba en clase, me acuerdo todavía, la esquina y el aula, 25 de Mayo y Moreno, en ese aula de la Facultad de Ciencias Económicas, y ahí experimenté un deseo muy grande de ir a misa, era un día de semana obviamente, ¿no? Un deseo muy grande de ir a misa, yo no tenía una vida sacramental, de misa, de confesión, entonces de pronto experimenté ese llamado, que obviamente era para ir a la misa, no lo vi como una vocación sacerdotal, no te para nada. No te imaginabas cura. No, para nada, o sea, yo iba a ser mi vida, digamos, normal, ¿no? Y aparte me iba bien en la facultad, tenía posibilidad también incluso de trabajo una vez recibido, pero realmente fue muy importante eso, ¿no? Porque fue un primer toque de la gracia de Dios.
fue realmente, fui a los jesuitas, porque estaba ahí cerquita de la facultad, fui a misa esa tarde y realmente fue una experiencia muy linda. La primera misa que viví en ese día, no recuerdo las lecturas ni nada por el estilo, pero sí fue una experiencia de Dios muy suave, muy profunda, que hizo que incluso yo al otro día volviera a la misa, y así fue dándose un camino. Ajá. Y me acuerdo que una vez habíamos decidido, bueno, yo estudiaba en la UNL, pero muchachos y chicas de la UTN y de la Universidad Católica también, decidimos juntarnos para trabajar en algo en lo social. Y justamente uno de los muchachos dijo, ¿qué les parece si traemos un sacerdote que nos hable de la doctrina social de la Iglesia? Entonces, bueno, este sacerdote nos formaba en lo que dependía de eso, y como yo no tenía ningún encuentro con sacerdote, nada por el estilo, pero estaba sintiendo algo muy especial en mi interior, bueno, ahí me puse a conversar con él porque eran cosas del espíritu, ¿no? Las cosas del espíritu hay que hablarlas justamente con aquellas personas que están más en ese terreno. Y entonces él me fue, digamos, guiando, conduciendo, me fue mostrando un camino que evidentemente Dios me estaba señalando, ¿no? Hacia una consagración. Que vuelvo a insistir, al principio no lo vi así. Pero día a día, a través de la oración, empecé a confesarme cuando el alma está limpia. Empecé a comerlo al Señor cuando el alma está fortalecida. Cuando uno ve mejor, cuando uno se alimenta mejor desde el alma, indudablemente que se abre un panorama diferente. Y es allí donde, con el transcurrir de los meses, fui descubriendo que Dios me llamaba primero a la vocación consagrada, después ver si era como hermano o como sacerdote. Vi que era como sacerdote, y después también estaba en una congregación religiosa o diocesano. Y bueno, Dios me fue mostrando todo muy dulcemente, pero muy claramente, y por eso ingresé, me acuerdo... Al seminario. Al seminario. En el año 1982 tuve la gracia de conocer y charlar mucho con un santo varón, Monseñor Vicente Saspe. Un grande, realmente un grande para la Iglesia, para la ciudad, para la provincia y para la Argentina. Un grande. Sin y bueno, ninguna duda. hablé con él, charlé, estuve, y bueno, él fue el que me dio el ingreso, y en marzo de 1983 ingresé al seminario. ¿Y en aquel momento evaluaste y cómo resolviste el dilema? Porque ser cura significa también un gran sacrificio, es decir, sacrificar una vida, por ejemplo, de mujer, de familia, es decir, ¿cómo evaluaste eso en aquel momento? Es decir, vos estabas, o sea, destinado a ser cura. El que está destinado a ser cura está destinado a vivir digamos, en la soledad del hombre. ¿Cómo? Bueno, cuando Dios, decía una santa, cuando Dios te pide algo te da la gracia, es decir, que te da la sabiduría, la fortaleza, y te da todo lo necesario para caminar en ese camino, ¿no? Y esto yo lo fui discerniendo en base primero a la oración, a la palabra de Dios y al ejemplo de Jesús. Ese fue el gran ejemplo que siempre tuve como meta a seguir, aún hoy, por supuesto, ¿no? Pero la vida sacerdotal justamente tiene como modelo a Jesucristo, que es el sumo y eterno sacerdote con mayúscula. Y sabía que el ser sacerdote me iba a implicar renunciar a algo, incluso en lo cual había pensado siempre, formar una familia. Por ejemplo. ¿No? Pero vi de que la vida de Jesús era una vida realmente maravillosa, plena, que implicaba mucho sacrificio. Pero veía y veo en la vida de nuestro Señor Jesucristo a alguien que realmente se dio por entero a Dios y al prójimo. Y veía que si intentaba seguir todos los días ese modelo, como trato de hacerlo ahora también, iba a alcanzar la felicidad de Dios porque iba a estar en el lugar que Él quería. La felicidad de los demás también, porque veía también la necesidad de que haya personas que se consagren a Dios, y en el caso del sacerdote que celebre la misa, perdone los pecados, conduzca al pueblo, y que yo mismo también, con sacrificio, pero con la alegría del amor, entregar la vida, como dice nuestro Señor Jesucristo. No hay amor más grande que dar la vida por los demás. El ejemplo de Él fue el que me animó a empezar un camino que sabía que no era fácil, pero que con Él lo iba a poder hacer. ¿Y sentiste en algún momento debilidad, alguna debilidad? Es decir, la posibilidad de enamorarte o de alcanzar una familia. ¿Tuviste algún momento de debilidad? La debilidad en todos los ámbitos, ¿no? Sí. Porque aparte me dijiste que preguntes lo que yo... Lo que quiera, porque me encanta. ¿Y sabes por qué? Porque a veces la gente... Es lindo porque estas preguntas, a veces la gente no se anima a hacerla al sacerdote, por eso me encanta. Como tal, dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos,
El sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres para las cosas referidas a Dios. Por lo tanto, tenemos que la naturaleza humana, no negarla, pero sí hacerla fuerte desde la gracia de Dios. Es decir, oración, vida sacramental, meditación de la palabra y entrega al prójimo. Esto es fundamental porque el demonio tienta por todos lados. Y a veces puede tentar con cosas buenas también, pero que no son del camino del sacerdote. Entonces, cuando uno, ya en la vida del seminario, que está en formación, obviamente, pero en la vida sacerdotal, cuando vos realmente te pones como meta esto y pones los medios necesarios en el espíritu para llevarlo adelante, las tentaciones indudablemente que siempre están, pero uno las puede rechazar. En la carrera sacerdotal, bueno, uno desde afuera ve la opción de los sacerdotes y tu opción siempre fue el barrio, la gente, la comunicación. ¿Es un tema que deviene de aquel trabajo social? ¿Es una opción que haces como cura? Cuando uno piensa en los dones que uno tiene, ¿no? Porque como dice la palabra de Dios, cada uno con el don que ha recibido se ponga al servicio de los demás. Yo tengo bien claro que sin algo puedo servir, todavía no lo sé, pero sin algo puedo servir al prójimo, es a través de la vida sacerdotal y donde Él me vaya poniendo. Y no es una construcción personal, pero sí Dios te va dando un gusto espiritual por determinadas pastorales, porque no hay duda, otras están para otras personas, otros sacerdotes para la docencia, otro para los hospitales. Bueno, uno como sacerdote diocesano tiene que estar abierto a todo, porque esto es bien claro, tiene que estar abierto a todas las pastorales. Pero a mí desde el año 1985, yo estaba en tercer año del seminario, tercer año, en plena etapa de formación, empecé a trabajar en el barrio Estanislao López, en la zona de la cárcel de las Flores. Ahí estuve 2 años trabajando los fines de semana. Y realmente, bueno, fui descubriendo ahí, o sea, un gusto especial, una vocación especial para poder trabajar en los barrios, ¿no? Y después, bueno, a través del... Dios me llamó al Centenario, Baradero Sarzotti, San Lorenzo, y si uno Santa recopila parte de la historia, digamos, la década del 90 hubo un retiro muy grande del Estado y prácticamente la única institución que podía contener es la parroquia o la iglesia del lugar. Exactamente, sí, y eso se vio muchísimo, ¿no? Incluso cuando digo iglesia, también quiero hacer referencia a que el sacerdote es uno entre cientos, porque la gran mayoría son todos laicos, no es el sacerdote. El sacerdote tiene la misión de ser pastor, de conducir, guiar, pero es toda la comunidad que está trabajando y justamente metida en el barrio, y lo bueno es también que la misma gente de la iglesia que vive en el barrio es la que trabaja a favor de los demás. Y eso es maravilloso. Una pequeña pausa, me gustaría hablar, bueno, de qué está pasando en los barrios de Santa Fe, del problema del narcotráfico, de una parroquia baleada, es decir, recién hablamos como una institución sagrada, una parroquia baleada por denunciar el narcotráfico en el barrio. Bueno, todos estos temas, ¿te parece? ¿Cómo no? Enseguida con Axel Arguinchona aquí en Perfiles de Época. Bueno, y en la pronta vuelta a Santa Fe, bueno, Axel, habíamos dejado un par de temas pendientes. Es decir, ¿cómo se resuelve el tema de la falta de oportunidades en los barrios de Santa Fe y recurrir a soldaditos o al narcomenudeo como forma de sustento? Sí, indudablemente que esto va a llevar muchísimo tiempo, ¿no? Porque primero hay que consolidar instituciones muy fuertes, primero la familia, fundamental. La familia, que es el primer reducto, y que eso hay que trabajar y mucho. Pero una familia que está atacada por la falta de trabajo, por la falta de oportunidades, por la falta de educación también muchas veces, ¿no? Porque uno ve los que terminan la secundaria, de los que ingresan en el nivel inicial, los que terminan la secundaria, uno se da cuenta que realmente es terrible la cantidad de gente que queda en el camino, ¿no? Entonces, sé que primero es la institución. Hay que también acompañar muchísimo a las escuelas, las escuelas que yo siempre digo el trabajo de los docentes como de los no docentes también en las escuelas, ya no solamente las de la iglesia sino las oficiales también, es maravilloso en los barrios, ¿no? Cuando uno se encuentra con esa gente que realmente está enamorada del barrio, las maravillas que hace, porque hace mucho más
de lo que tiene que hacer en el aula, digamos, ¿no? Sí. Entonces, también hay que acompañar mucho en eso. Y por supuesto, el tema de la educación en los valores. Hay que recordar que todos, por más que pasen necesidades, todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tenemos que ir rescatando toda esa interioridad, que también a veces se pierde en las clases altas, por el consumismo, por el dinero, por el placer. O sea, las dos puntas, ¿no? Tenemos empresarios presos en este momento. Obviamente. O sea, por eso digo, no es una borrachera de coimas en Argentina, es decir, en los sectores más pudientes de la sociedad, más poderosos de la sociedad. ¿Y sabés por qué te digo esto, Willy? Porque a veces estigmatizamos a los pobres. O sea, pareciera que se hace una relación pobreza-delincuencia. Exactamente. Y como vemos, también hay delincuencia de saco y corbata. Sí. No hay ninguna duda, ¿no? Que incluso es peor, porque son los que dirigen y llevan la cosa adelante. Es decir, que eso realmente preocupa, ¿no? Y que le quita la posibilidad al pobre de tener lo que tiene que tener. No hay duda, porque en la repartija le queda un 5% si le queda. Bueno, hace horas un informe de la Secretaría de Salud de la Nación con la Sociedad de Pediatría está asegurando, por ejemplo, en Santa Fe, 1 de cada 4 nacimientos corresponde a un adolescente o a una chica que no llega a los 19 años. Chicas embarazadas a los 15 años. Y la Iglesia estuvo en el centro del debate y está en el centro del debate sobre la educación sexual. ¿Qué postura tenés con respecto a este tema? ¿Qué pensás de este tema? Bueno, nosotros hace más de 30 años que tenemos educación sexual llamada Educación para el Amor en nuestras escuelas. Es decir, para nosotros no es un tema que ahora es novedad. Nosotros ya lo venimos tratando, venimos formando. Y por eso para nosotros no es un tema tabú, sino que es algo que siempre estuvo dentro de nuestro ideario institucional. Y lo digo porque yo estuve desde que comencé el sacerdocio en escuelas, por lo tanto siempre tuvimos esto. Lo que sí, bueno, creemos y sostenemos firmemente de que la persona no es una entidad simplemente biológica, sino que tiene una estructura biopsicofísico y espiritual también. Entonces, lo que realmente proponemos es que se tome la integralidad de la persona. Una educación sexual que vaya rescatando los valores, una educación sexual que ayude justamente a reconocer su cuerpo, una educación sexual que es dirigida a personas que tienen alma y creadas imagen y semejanza a Dios, con grandes capacidades de poder no simplemente prevenir un embarazo, sino fundamentalmente de amarse y ver su dignidad como persona, que pasa también por el cuerpo, porque para nosotros el cuerpo es algo sagrado, es templo del Espíritu Santo, por lo tanto tienen capacidades enormes, y no es simplemente una cuestión de procreación o no procreación, sino que se trata de que una persona a través de su alma y de su cuerpo alcance su plenitud como persona. Y a eso es lo que justamente queremos llegar en la educación sexual integral. ¿Cómo viviste el debate sobre la legalización del aborto en la Argentina? ¿Dejó muchas heridas en tu interior? En mi interior, podría decir que mucha tristeza en el sentido, primero, me causó mucha tristeza el ver cómo comenzó el tema, con la prontitud que muchos quisieron tratar el tema en un par de días, un par de días es una manera de decir, ¿no? Sí. Pero muy rápidamente. Y eso, cuando es la vida es el derecho fundamental de todo ser humano. Y pensemos que aquí en la Argentina, todo lo que hemos luchado justamente por lo que se ha hecho en contra de la vida. Entonces, me preocupó muchísimo que primero no estaba en la mayoría de los que fueron electos, no estaba el tema del aborto. Lo sacaron así. Segundo lugar, lo que hicieron, muchos quisieron sacarlo en muy corto tiempo, cuando es un tema que lleva muchísimo tiempo para poder ver de qué se trata. Y en tercer lugar, es feo cuando se lo toma este tema como disculpá la comparación, como un partido, ¿no? Es decir, Colón Unión, a ver quién gana, quién pierde. Eso también me preocupa que como sociedad lo veamos así. Que es un tema fundamental, es un tema muy delicado, pero muy delicado, que no debe ser tomado así nomás.
Y lo bueno sería poder charlarlo desde todo punto de vista, desde la ciencia médica, desde el derecho, desde la Constitución, desde los tratados internacionales y también desde lo espiritual. Porque acá en esto también, perdón, ¿no? Quiero decir algo que me parece muy importante. Estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, no es un tema religioso, porque esto yo lo dije siempre claramente. El tema de la defensa de la vida es un tema de derecho humano fundamental. Si yo no creería en nadie, no creería en Dios, sostengo un agnóstico, un ateo, también diría exactamente lo mismo. Pero como miembro, como bautizado, ya no como sacerdote, sino como bautizado, también quiero que se respete esa dignidad de una persona creada a imagen y semejanza de Dios, un ser indefenso en el vientre de su madre. Bueno, otro tema álgido que surgió en los últimos tiempos es la utilización política de la Iglesia. ¿Cómo la ves? Bueno, qué tema ese, ¿no? Porque claro, es decir, Francisco sí, Francisco no, avalo esto, no avalo esto, estoy en determinado rumbo político, estoy como opositor al gobierno. Sí, es muy feo porque además, primero que a veces se teje en cada cosa, como si, por ejemplo, Francisco estuviera hablando por teléfono todos los días, che, hagan esto, dejen de hacer aquello, y la cuestión no es así, segurísimo que no es así. Pero por otra parte, más allá que como hay hombres de la Iglesia que pueden tener su opción por un lado o por otro, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista, creo que lo fundamental es nuestro pastoreo desde la evangelización y de justamente la bajada del Evangelio en las cosas cotidianas. Sí, me parece importante que como sacerdote, como actores sociales, porque realmente lo somos, pero que siempre tengamos bien en claro que nuestra meta es llevar a los demás al encuentro de Jesucristo. Denunciar lo que no está bien me parece perfecto, porque incluso como ciudadanos lo tenemos que hacer. No solamente como miembros de la Iglesia, sino como ciudadanos. Y también comprometernos en un trabajo muy fuerte, que acá sí está. Cuando uno trabaja y se mete en determinados sectores, en determinadas cuestiones, y por ahí, viste, te entran a bajar por todos lados, ¿no? Porque de pronto vos hablas de la pobreza que hay en el país y te dicen, ay, y los curas pedófilos, y viste, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces no tiene que ver una cosa con la otra. Las dos están mal. Obviamente, haber generado la pobreza y los curas pedófilos. Exactamente, pero digo, ¿cómo se meten las cosas, no? ¿Cómo se van mezclando? Y uno tiene que tener mucho cuidado para no irse de cada tema y tocar cada tema en el momento que tiene que tocarse. Pero la Iglesia, y estoy hablando incluso en forma personal, ¿no es cierto? Cuando uno se mete en los temas de lo cotidiano, es porque la Iglesia tiene, en caso de los pobres, no una opción sociológica, sino teológica. Sí. Jesús se identificó con los pobres, y por eso nosotros, cuando hablamos de todo esto, no estamos haciendo una opción ni política, ni filosófica, ni sociológica. Estamos con aquellos que más están sufriendo. En tu criterio, la misión de la Iglesia hoy por hoy en la Argentina tuviera que poner más énfasis en cerrar las innumerables grietas que hay en el país, grietas políticas, en lo cultural, en la Iglesia, por la Iglesia, en lo social, la pobreza. Bueno, sí, tenemos que empezar primero dentro de nosotros mismos, ¿no? Esa grieta que es el pecado, que hay que sanar, y dentro de la misma comunidad eclesial, en primer lugar, ¿no es cierto? Porque no hay duda. Y después también ir al encuentro de los demás, y yo en esto he tenido una experiencia muy, muy linda, ¿no? Con gente creyente y no creyente. Cuando te pones a trabajar por algo grande, por algo bueno y que le hace bien a todos, ¿cómo se puede hacer realmente, no? Y yo creo que esto es fundamental. Lo que pasa es que lo político también abrió grietas en la propia Iglesia, lo político. Pero claro que sí, no hay duda. Y por eso digo que tenemos que empezar a sanar adentro en primer lugar. Y después salir hacia afuera. Pero tenemos que ser prenda de comunión. Y en esto Jesús es muy claro, ¿no? Cuando en la última cena le pide al Padre, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno en nosotros. La unidad es fundamental y la Iglesia tiene que ser testimonio de unidad. Primero, interiormente, pero también hacia afuera y como Jesús en la cruz, abriendo los brazos a todos. ¿Es cierto que volvés a Santa Fe para darle suerte a Colón? No, pues yo no voy a jugar, ¿eh? Así que quédense tranquilos los coronitas, que el equipo va a seguir bien, yo no vengo a jugar. Bueno, ha sido un placer, ¿eh? Gracias, muchas gracias y por supuesto un abrazo a toda la audiencia también. Bueno, Axel Arginchona pasó con nosotros en Perfiles de Época.